Somos llamados a avanzar, llamados a seguir hacia adelante en una mayor intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que vivir acá en este mundo etapas que en distintas prédicas se han hablado, donde nos toca atravesar desiertos, donde nos tocan atravesar circunstancias distintas, estado de ánimos en el cual vivimos nosotros los seres humanos diferentes, pero no debemos quedarnos en cada una de esas instancias. El Señor nos llama a avanzar a la nueva instancia, al nuevo nivel que el Señor nos tiene preparado para una mayor intimidad con Él, porque en realidad el anhelo de Él es eso, que nosotros aprendamos en esta escuela de la vida a tener una mayor intimidad con Él. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de el pueblo de Israel cuando iba saliendo de Refidín, pero nos vamos a focalizar en el otro paso a donde Dios lo llevó, que es el monte Sinaí. Entonces, antes de poder focalizarnos en el monte Sinaí, vamos a hacer una referencia de la llanura de Refidín, de dónde venía este pueblo, qué estaba viviendo, qué estaba acostumbrado ellos a vivenciar en el día a día, porque el Señor lo estaba sacando de Refidín y lo estaba llevando al monte Sinaí. Refidín significa refresco, llanuras. Y si usted quiere leer, puede buscar 2 capítulos atrás y tiene toda la historia del pueblo de Israel cuando vivió allí en el Refidín, en las llanuras, donde Dios se manifestó poderosamente con el pueblo de Israel, dándole agua de la roca, donde luego Moisés, cansado y agobiado con la tarea que cada vez se le hacía un poco más difícil, más pesada, el pueblo crecía, se multiplicaba, cada vez se hacía un pueblo más numeroso y la carga era más pesada. Manejar un pueblo como el que había salido de Egipto, que eran unos cuantos, de pronto empezar a multiplicarse allí en el desierto, el tema era un poco más complicado para Moisés. Entonces su suegro le da el consejo de apoyarse en otros, para no llevar la encomienda solo. Bueno, todo eso se da en el Refidín, y Josué también vence a los amalecitas. Vemos tiempos de victoria, tiempos donde han habido guerras, pero han salido victoriosos. Es el lugar donde podríamos decir, Dios le proveyó para todas sus necesidades. Fue el tiempo de victoria donde el Señor les hizo saborear la victoria contra los enemigos. Entonces podemos ver que fue un tiempo bastante especial para este pueblo que iba transitando por un desierto solitario, podríamos decir, pero acompañados por la presencia del Señor, con manifestaciones sobrenaturales, poderosas. Tenían hambre, el Señor les daba de comer. Tenían sed, el Señor les proveía de una roca, que tuvieran agua de una peña. La ropa no se les desgastaba, los calzados tampoco se les gastaban. Entonces vemos cómo ellos estaban acostumbrados a ver cosas sobrenaturales. También cuando salieron de Egipto, cuando salieron de la esclavitud, pudieron ver la poderosa mano de Dios peleando contra el faraón, contra los egipcios, con todos los milagros que ellos vivenciaron. Y también cuando pudieron ver las aguas dividirse en 2 esos murallones de agua y pasar por seco. Son cosas que este pueblo había ido viendo, que podríamos decir se habían acostumbrado a vivir en lo sobrenatural. Y eso pasa muchas veces, que a nosotros nos va a tocar etapas de vivir tiempos de sobrenatural. Vemos cómo los enfermos se sanan, vemos cómo muchas personas que están cautivas por el poder de Satanás, atadas, son liberadas. Y así a diario podemos ir viviendo día a día en lo sobrenatural. Como nuestro Dios tan grande no nos hace faltar el pan de cada día. Hoy no tenemos, mañana el Señor hay una provisión sobrenatural sobre nosotros. Alguien nos da comida, nos llega la noticia de un dinero extra, encontramos en la calle un dinero. Y en fin, a veces nos acostumbramos a vivir en lo sobrenatural. Y qué hermoso es, porque sabemos que nuestro Dios es sobrenatural. Ese es el Dios en quien nosotros los cristianos creemos. Un Dios todopoderoso que todo lo puede, un Dios que nos levanta, un Dios que nos da victoria en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la aflicción. Un Dios que no nos deja siempre postrado, porque dice que levantará al justo, no lo dejará caído. Entonces ese es el Dios en que nosotros hemos creído y nos apoyamos en Él porque Él es nuestra salvación. Pero
Ahora vamos a ver otra instancia que le tocó vivir a este pueblo, y es el monte Sinaí, un lugar donde Dios se manifestaría a todo el pueblo ya de una manera diferente, donde Él directamente tendría que manifestarse al pueblo, no ya con situaciones ni con cosas visibles, cosas de la tierra, como convertirse el agua en sangre, como que vengan plagas. Ya no sería de esa manera. Ya sería el mismo Dios interactuando con el pueblo, manifestándose con todo el pueblo. Para eso vamos a leer Éxodo capítulo 19, versículo 2. Dice así: habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Entonces vemos que ha salido del desierto, ha salido de la llanura, y luego acampan delante del monte. Ahí lo tienen al monte ellos al frente. Una situación diferente. Un monte, de solo pensar nomás, nos hace figurar una elevación. Entonces estamos viendo que acostumbrados ellos a venir por un desierto donde no había elevaciones, y la había eran muy mínimas, muy pequeñas, podían llegar a ser mesetas, pero nunca un monte. De pronto llegar a ver un monte erigido ante sus ojos, ya no más la situación visual estaba cambiando a ellos. Entonces vamos al versículo 3 y 4. Dice así su palabra: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Vemos aquí, lo importante es que Dios le está recordando, le dice a Moisés que le recuerde a la casa de Israel que cuando los sacó de los egipcios, los hizo con grandes milagros. Dice: vosotros visteis, o sea, ellos han visto todo lo que el Señor había hecho con esa poderosa mano, cómo lo destruyeron a los egipcios. Allí pudieron escapar y las aguas volvieron contra ellos y fueron muertos todos. Entonces sus ojos pudieron contemplar todo lo que el Señor había hecho. Y algo muy importante que el Dios le recuerda, que usó las señales y los milagros para traerlos a su presencia. Y muchas veces, queridos hermanos, el Señor va a usar lo sobrenatural para atraernos a su presencia. Porque generalmente los cristianos necesitan ver para creer. Son muy pocos los hijos de Dios que avanzan en esta vida, y avanzan y a veces no ven nada, pero son los fieles. Son los fieles que no se apoyan en los milagros, son los fieles que no se apoyan en las señales, son los fieles que no necesitan ver para creer. Qué hermoso que hay una bienaventuranza para aquellos hijos de Dios, que dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces el Señor le está diciendo: pero yo a ustedes me he manifestado con grandes milagros, con prodigios y señales, con provisión. Entonces yo hice eso para traerlos a mí, para traerlos a mi presencia, para que ustedes avancen en el desierto, para que no quieran retroceder, para que no estén añorando las cosas del pasado. Porque hay muchas personas que cuando han conocido ese Dios de poder y pasa un tiempo y después empiezan a añorar su vieja manera de vivir. Y empiezan a recordar sus antiguas costumbres, sus antiguos amigos, sus antiguos lugares de trabajo de donde el Señor los ha sacado. Entonces el Señor, ¿qué le está diciendo a este pueblo? Yo me manifesté a ustedes con grandes señales para atraerlos a mi persona, atraerlos a mi presencia. Así el pueblo avanzaba, y avanzaba, claro, avanzaba en lo sobrenatural. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso es cuando en nuestra iglesia se dan cosas sobrenaturales. La gente quiere y busca siempre lo sobrenatural. Por eso vemos cuando hay iglesias que tienen específicos dones, esos dones de milagro, dones de sanidad y otros más de liberación, la gente busca mucho concurrir a esos templos, porque dice: allí hay manifestación de parte de Dios. No así las iglesias donde se caracterizan por ser de la enseñanza. Son iglesias donde se enseña la palabra de Dios, están más instruidos en lo de maestro, en lo de evangelismo, en lo de dar la palabra. Son poca la gente que a veces buscan ser instruidos por las palabras. La mayoría le gusta vivir en lo sobrenatural. Y en línea general casi la mayoría somos así. ¿Quién no hemos buscado ir a un congreso? ¿Quién no ha buscado ir a un campamento? Ir a un encuentro, ir a un lugar, a una iglesia, a una confraternidad, en fin, para poder ver algo diferente?
algo que nunca hemos vivido, que no se ha dado en nuestros templos, que no se ha dado en nuestras vidas, ir para vivenciarlo. Vamos allá, allí suceden cosas distintas. A todos nos pasa eso, somos humanos, nos gusta ver cosas diferentes, nos gusta ver y vivir de lo sobrenatural. Bueno, pero el Señor le había dado esa etapa para que ellos la disfruten, ellos estén conformes y agradecidos con el Dios que se le había manifestado, pero el Señor no quería que se queden en eso, en el disfrutar lo sobrenatural, sino los quería atraer hacia su misma persona. Los milagros de Egipto habían cautivado la atención de los israelitas. Claro que sí, imagínense, cosas tan tremendas como nunca más las hubo, dice su palabra. Y también confirmaba el poder de aquel que los estaba librando. Claro que sí, los israelitas habían sido muy contaminados en Egipto, con las costumbres, con los dioses de Egipto. Aparte de eso, el Señor estaba así confirmando el poder que Él tenía para librarlo. Y algo muy lindo que aquí dice en su palabra, dice el versículo 4, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Él está diciendo, los traje a mí como el águila. ¿Qué hace el águila? El águila es un ave particular, peculiar, podríamos decir, que el Señor en su palabra la ha dejado como enseñanza para nuestras vidas, como un ejemplo. Si nosotros estudiamos el águila, nos vamos a dar cuenta qué importante que es este ave. El Señor nos dice que nos tenemos que remontar en las alturas, por encima de las tormentas, como hace el águila, por encima de las dificultades y de los problemas, como lo hace el águila, y siempre nos está comparando con ella. Y si nosotros estudiamos el águila, nos daremos cuenta cómo es ella en todo. Pero no vamos a hablar de ella ahora, ya lo hicimos en una prédica, búscala, allí está. El águila tiene algo muy particular, que el Señor aquí a eso se quería referir, y es que cuando lleva a sus crías, que son los aguiluchos, y les quiere enseñar a volar, ella lo va a hacer a la parcita de ellos. Va a volar con los aguiluchos bien pegaditos a ella, o de lo contrario lo va a poner sobre sí y va a volar con los aguiluchos arriba de ella hasta el momento que lo va a lanzar para que ellos aprendan a volar. Entonces esa va a ser la fase del aprendizaje de su vuelo. Aquí el Señor les está diciendo a ellos que los había tomado como el águila y así los había traído hacia sí. Los había cargado sobre sí, había ido acompañándolo en columna de fuego, en columna de humo. Nunca los había dejado. Qué hermoso que el Señor le está diciendo, lo está comparando a esa hermosa ave. Ahora vamos al versículo 5 y 6 de este mismo capítulo. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí vemos un tiempo de revelación. Aquí vemos un tiempo diferente donde Dios se le está revelando al pueblo de Israel y le está diciendo que ellos son algo especial. Fíjense, primero, los israelitas venían con una mente de los milagros, de las provisiones que Dios le había dado. Quizás estaban pensando en el maná, quizás estaban pensando en esa agua rica que Dios le había dado, en las codornices que Dios le había provisto cuando ellos querían comer carne. Y quizás también estaban pensando en la promesa que Dios le había dado, en la tierra de Canaán. Y estarían imaginándose una tierra que fluye leche y miel, la tierra de la provisión, la tierra que va a ser nuestra, totalmente nuestra. Pero sin embargo, Dios le quiere cambiar la mente a ellos y se le quiere revelar de otra manera, como un Dios diferente ahora. Entonces le empieza a decir cosas muy importantes. El pueblo estaba contento por todo lo que había venido viviendo y por lo que le esperaba en el más allá, en el futuro, pensando también en el futuro. Pensaban en el pasado, pensaban en el futuro, pero Dios le quiere decir, yo ahora me voy a revelar a ustedes, pero requiero algo de ustedes. En primer lugar, requiero obediencia. Quiero que ustedes escuchen mi voz, y no solamente que escuchen mi voz, sino que pongan por obra todo lo que escuchen de mí. Dice, así le diréis, oiréis a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, le está diciendo que ellos son algo especial para Dios, que tienen un valor muy importante
con respecto a todos los demás pueblos de la tierra, porque el Señor le está diciendo, porque mía es toda la tierra, y yo conozco toda la tierra, conozco a los pueblos de la tierra, y les estoy diciendo a ustedes que ustedes eran para mí algo especial. Y fíjense en lo que dice 1 Pedro, queridos hermanos, no solamente el Señor se lo dijo al pueblo de Israel, sino 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A nosotros el Señor nos está diciendo las mismas palabras que le había dicho al pueblo de Israel. O sea, nosotros también somos un linaje escogido, hermanos. Vamos a ver lo que le sigue diciendo el Señor al pueblo de Israel. Le dicen, me seréis un reino de sacerdotes. El versículo 6 dice, vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. O sea, ¿qué le estaba diciendo con un reino de sacerdotes? Ustedes van a ser personas que van a gobernar en la tierra. Los sacerdotes eran en ese tiempo los que gobernaban, los que servían y los que adoraban. Miren qué función especial tenía el sacerdote. Entonces el Señor se le está manifestando, se le está revelando y le está diciendo, ustedes son esto ante mis ojos. Yo quiero que ustedes sean eso, que entiendan que no son cualquier persona acá en la tierra, sino que son sacerdotes ante mis ojos, donde quiero que aprendan a adorarme, que aprendan a servirme y que aprendan a gobernar la tierra. Porque son gente santa, también le dice, diferente a las otras naciones separadas. Y es lo que el Señor a nosotros nos está diciendo, queridos hermanos, que somos un pueblo de Dios separado, hermanos. Nosotros no podemos andar como corre el mundo, pensar como piensa el mundo, actuar como el mundo actúa, porque somos gente santa, somos un pueblo santo. Acá también el Señor en 1 Pedro 2:9 nos está diciendo que también somos real sacerdocio, que también somos nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Miren, el Señor nos ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo amado, cuando vino a la tierra a morir en una cruz y derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Entonces el Señor nos está diciendo que somos eso, con un propósito, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y a su luz, nos llevó a su luz admirable, para que caminemos como debemos caminar, un pueblo santo, un pueblo especial, como dice el Señor, que somos también tesoro ante sus ojos. Aquí vemos que Dios se le estaba revelando al pueblo de Israel y también le estaba revelando cómo eran ellos, cómo debían ser, cómo Dios quería que ellos sean. Que ya no se miren como un pueblo, como los demás pueblos que van luchando, que van pensando en que seguramente cuando lleguemos a Canaán vamos a tener que tener fuerzas y poder para derribar a todos los que están allí y sacarlo de la tierra, porque esa es nuestra tierra. Sino el Señor le va cambiando la mente. Quiero que tengan una mente espiritual, que empiecen a pensar de otra manera. Dejen de pensar tanto en las cosas de la tierra, porque ustedes son gente especial, son diferentes. Bien. La provisión en el desierto y la abundancia que le esperaban de Canaán, todas estas cosas eran algo muy especial que Dios le había dado a ellos, como podríamos decir, algo que los iba a acompañar en el propósito real y verdadero que Dios tenía con su pueblo. El propósito que Dios tenía con su pueblo era uno, que lo conozcan a Él. Pero la provisión y la abundancia que le esperaban en Canaán y que le había dado Dios en el desierto, siempre los iba a acompañar, siempre los iba a acompañar. El haberlo conocido a Dios, que Dios se les revelara a ellos, no significaba que ellos iban a ser desprovistos, que ellos iban a ser abandonados, que la abundancia se iba a terminar. No. Eso era un anexo que los iba a acompañar en el camino. Ese es el anexo que a nosotros los hijos de Dios también nos va a acompañar, queridos hermanos. La provisión y la abundancia de un Dios bueno, de un Dios misericordioso, de un Dios que provee, de un Dios de toda bendición, Shaddai, nos va a acompañar en este camino que estamos transitando acá en la tierra. Pero el propósito central que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros conozcamos quién es Él, que nosotros conozcamos realmente la persona de nuestro amado Dios, ese Dios de todo poder, y que también conozcamos quiénes somos ante los ojos de Dios. Que no vivamos como el mundo, porque no somos del mundo.
que no vivamos como los pueblos de la tierra, porque no somos como los pueblos de la tierra, que consideremos ante los ojos de Dios cómo somos reconocidos. Ahora, este pueblo llega a un momento donde todos los hijos de Dios, creo que el Señor nos ha puesto, o en algún momento nos va a poner, que es el momento de tomar decisiones. El momento donde nos enfrentamos con la presencia misma de Dios y tenemos que decidir. ¿Qué tenemos que decidir? Bien, allí el pueblo de Israel estaba frente al monte Sinaí, o al monte Horeb, o como también llamado el monte de Dios. Y en este lugar, vamos a recordar un poquitito, es el lugar donde Dios llamó a dos poderosos siervos que tuvieron que tomar decisiones que depende cómo la tomarían ellos, serían el progreso y el fin de sus días. Estos dos poderosos siervos son Moisés, del cual estamos hablando hoy, y el segundo es Elías. Elías, vemos que llegó un momento que él había venido viviendo en lo sobrenatural, un profeta de Dios que escuchaba la voz de Dios directamente a su oído, pero cansado por las situaciones que le había tocado vivir, a pesar de que venía viendo cosas sobrenaturales como el fuego caer del cielo y consumir el agua frente a los sacerdotes de los Baales, siendo avergonzados los sacerdotes de los Baales, y él estando feliz porque su Dios de todo poder se había manifestado, o sea, viendo cosas grandes en su vida. Sin embargo, llegó un momento en que Elías no aguantó más, estaba muy cansado, agobiado por la persecución, por siempre el acoso de la muerte, que le quería esa mujer cortarle la cabeza, una mujer que lo perseguía para darle muerte, cansado de vivir huyendo, vivir escapando, se esconde en una cueva. Y allí Dios lo llama y le habla y lo fortalece para que continúe con su labor profética. Porque no es porque seamos profetas, porque seamos evangelistas, porque seamos maestros, porque tengamos dones de sanidad o de milagro, que no va a llegar un momento en la vida que nos vamos a cansar. Realmente nos vamos a cansar porque estamos en la carne y este cuerpo se deteriora. Este cuerpo sufre las saetas esas que nos llegan, a veces del enemigo, a veces de nuestros propios hermanos, a veces de nuestra propia familia. Entonces eso es lo que le pasó a Elías. Cansado se escondió en una cueva, pero tuvo que tomar una decisión. El Señor le dice a Elías: ¿qué haces? ¿Qué haces en esa cueva? Mira, come, bebe y levántate y sigue tu camino, porque todavía, aunque no lo creas, te queda largo camino por transitar en la tierra. A veces parecemos que ya la vida nuestra se termina, que ya nuestros días han llegado al final, que estamos agobiados y dice, bueno, ya me espera la muerte. He vivido por situaciones, he visto lo milagroso, he visto tantas cosas, pero también he visto la muerte bien encima mío. Y el Señor le dice no a Elías, todavía tenés que transitar un largo camino. Entonces ahí Elías tuvo que decidir, o sigo con Dios fortalecido con la provisión que Él me da, agua y comida, y sabiendo que tenía que transitar un camino largo, o me echo en esta cueva a morir, y allí a la aventura, no sé lo que me pase, no como más, no bebo más, y me duermo y ya no quiero vivir más. Tuvo que tomar una decisión Elías, una decisión bien contundente, y él decidió seguir lo que el Señor le estaba diciendo, seguir el mandato de Dios, seguir la encomienda de Dios, esa labor profética que él tenía que continuarla. Tenía que llevar mensajes todavía, pero no vamos a hablar de Elías porque entrar en mensaje más, en otra oportunidad lo voy a dar. Y también lo tenemos a este poderoso siervo que estamos analizando hoy, que es Moisés, donde se enfrenta aquí a este monte, momento de encuentro con Dios, donde vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a decidir qué hacemos con nuestras vidas, si seguimos con la encomienda de Dios o la abandonamos. Hay muchos siervos que están cansados, hay muchos siervos que están agobiados porque el trabajo cansa, la encomienda cansa. No pensemos que va a ser todo fácil, va a ser ligera la carga. Dios nos va a levantar y nos va a fortalecer muchas veces, como lo hizo con Elías, como lo hizo con Moisés cuando le puso a través de Jetro varones para que le ayuden a llevar la tarea del pueblo, que era pesada. Sí, pero eso no quiere decir que vamos a sufrir muchas veces el cansancio. Entonces allí está en el Sinaí un momento especial,
Ya no están con lo sobrenatural, ya no están con los milagros y con todas esas cosas que lo asombraban ante sus ojos, sino estaban allí en un encuentro directo con Dios. Versículo 10 y 11. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojo de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Fíjense en que aquí el Señor le pide que se santifiquen y que laven su vestido. Quizás habían venido caminando por el desierto sin necesidad alguna de lavar sus vestidos, porque poca agua tenían. Vieron que ellos llegaron un momento que estaban enojados con Moisés porque tenían sed. Entonces el Señor le dice: ve y habla a esa peña y va a salir agua. Bueno, quiere decir que fácil para ellos no era tener agua. No es como nosotros que ahora ponemos lavarropa y ponemos la ropa a lavar y en una hora lista, la ropa lavadita, y al día siguiente, y si queremos hacer 2 o 3 lavadas en el día, la podemos hacer. No, ahí su ropa el Señor le debe haber mantenido, no sé, con la arena del desierto, la tierra y todas las cosas. Pero llega un momento en que el Señor les dice: ahora quiero que laven sus vestidos. Quiero que se santifiquen. ¿Por qué? Porque quiero que estén preparados, porque voy a descender. Fíjense, hermanos, que el Señor le estaba advirtiendo que iba a haber un momento que Él se les iba a manifestar. Dice: al tercer día estén preparados, porque Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y ante la presencia de Dios no van a venir como han venido caminando por el desierto. Han venido quizás llenos sus calzados de polvo, su vestido de tierra y demás. Pero ahora yo voy a estar delante de ustedes y ustedes quieren estar delante de mí. Se van a tener que santificar y van a tener que lavar sus vestidos y prepararse. Fíjense, hermanos, el versículo 16. Dice: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Dios le había dicho a través de Moisés que se iba a revelar al tercer día, y cumplió su palabra. Vemos que con sonido de bocina y con fuertes truenos y relámpagos el Señor se les manifiesta. Vemos aquí que desde la cima del monte, allí, desde lo bien alto, no desde el campamento judío donde ellos estaban, sino allí en esa elevación. Estos, hermanos queridos, nos tiene que recordar a nosotros que Cristo va a volver con voz de mando, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 16. Con voz de mando, con voz de trompeta, dice, descenderá del cielo. Y que dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 15: y la iglesia santa y sin mancha se encontrará con él en la nube. Y que dice Efesios 5 27, vamos a leer, disculpen, el versículo 26. Para santificarla, dice, se entregó a sí mismo el Señor por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea que el Señor viene a buscar a su iglesia, hermanos. Viene a buscar una novia que no puede presentarse como ella quiera. No puede venir con toda la tierra, con toda la arena, con todo lo que se le ha pegado en el transitar en este mundo. Este mundo está muy contaminado con el pecado. Y nosotros venimos transitando este mundo. Y estamos contaminados, hermanos. Pero el Señor nos está diciendo: yo vengo a buscarlo. Así como le había dicho al pueblo de Israel: en el tercer día voy a descender sobre el monte y me voy a manifestar a ustedes. Y así lo cumplió el Señor. A diferencia de nosotros, que el Señor no nos dijo cuándo va a venir. No nos dijo el día ni la hora, porque dice que va a venir como ladrón en la noche. Pero sí el Señor nos ha dejado señales para que nosotros estemos atentos a ella. Y para cuando veamos que esas señales se están cumpliendo, es que se acerca el día que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, tal cual como se le manifestó en el monte Sinaí, allí en el monte, al pueblo de Israel. Así con voz de trompeta va a descender del cielo
y viene a buscar una iglesia sin mancha, así como le dijo al Señor que se preparen, que se santifiquen y que laven su vestidura. Asimismo el Señor nos está diciendo: iglesia, iglesia mía, pueblo mío, que los he escogido como un linaje especial, como una nación santa, adquirido, comprado con la sangre de mi Hijo. Así viene Jesucristo a buscar a su iglesia, hermanos, una iglesia santa. No puede tener su vestidura arrugada, con manchas. Una novia no puede presentarse ante el novio o ante su futuro esposo con su vestido sucio, hermano. Este es el tiempo de la gracia donde nosotros nos tenemos que estar preparando, porque el Señor ya está viniendo, hermano, está descendiendo para buscarnos. No podemos estar durmiendo, seguir pensando en los milagros y en las cosas, en las provisiones y focalizándonos en las cosas terrenales y en todas esas cosas que nos asombran y nos ponen contentos. Nosotros, queridos hermanos, ya tenemos que estar en otra forma de pensar. Tenemos que estar pensando que vamos a ver al Rey de Reyes en toda su hermosura, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, en toda su hermosura, en toda la hermosura de su santidad, dice su palabra. Entonces, vamos a ver ahora la actitud del pueblo y la actitud de Moisés, porque aquí vamos a ver que Dios se está dando a conocer y quiere preservarlos del mal. Les está enseñando un nuevo estilo de vida. Pero vamos a ver cómo ha reaccionado el pueblo de Dios y cómo ha reaccionado Moisés. Versículo 19, vamos a avanzar. Dice acá: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces vemos que dice el versículo 17: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Dice que todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La manifestación de Dios, hermanos, cuando venga Dios a buscar su iglesia, también va a ser algo muy glorioso, algo que nosotros, los hijos de Dios, solamente vamos a poder vivenciarlo, vamos a poder ver y experimentarlo y vivirlo, hermanos, ¿no? Entonces vemos que se pusieron de lejos. Ellos no quisieron escuchar a Dios. Dice: y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, versículo 20, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Entonces vemos, queridos hermanos, que ellos tenían miedo, se pusieron de lejos, no querían escuchar a Dios porque tenían miedo en toda esa manifestación de esos truenos, ese monte que se estremecía en gran manera, el sonido de bocina que iba aumentando en extremo y esa voz tronante, porque dice: para que no muramos. Ellos sabían que había que morir, que tenían que morir ellos, porque iban a morir. Si se habían santificado no iban a morir, pero ellos sabían que tenían que morir a las costumbres paganas e idolátricas de Egipto, porque venían totalmente contaminados con costumbres. Entonces ellos no querían morir. Y yo te pregunto a ti, querido hermano, si tú quieres ver la presencia de Dios, quieres tener esa intimidad con Dios, quieres escuchar la voz de Dios, quieres prepararte para ir con Dios, ¿tú te mantienes de lejos o te acercas? ¿Quieres seguir viviendo pensando en las provisiones y en lo sobrenatural y en esas cosas? ¿O quieres empezar un nuevo camino? Tomar una nueva actitud, decir: si muero, muero. El Señor Jesucristo dijo que nosotros tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos mostrando, estamos declarando y confesando que morimos a nuestra vieja manera de vivir, y cuando ascendemos de las aguas, estamos resucitando una nueva manera de vivir, una vida de santificación, un nuevo caminar con Cristo. Entonces, el cristiano que quiere empezar a vivir una vida nueva sabe que tiene que morir a todas esas cosas que antes practicaba. Morir a la idolatría, morir a las costumbres que antes practicábamos todos cuando nosotros todavía no habíamos conocido, no se nos había revelado Dios. Pero cuando ya Dios se nos revela y nos muestra que nosotros somos un pueblo especial, gente santa, y que tenemos que ser santos porque Él es santo, y que nos tenemos que preparar
nuestra vestidura. Entonces no podemos seguir viviendo como antes. Tenemos que empezar a morir juntamente con Cristo, como el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces él también decía, con Cristo juntamente estoy crucificado. Pero hay muchos que no quieren morir. Dicen seguirlo a Jesucristo, pero siguen practicando sus antiguas costumbres, las que practicaban cuando estaban en el mundo, cuando eran mundanos, cuando no conocían a Jesucristo. Eso le pasaba a este pueblo. Se quedaron de lejos, expectantes, a ver qué pasará. A mí me da miedo la presencia de Dios. No quiero morir. Sabían que si se acercaban a la presencia de Dios iban a caer muertos todos. Pero sin embargo Moisés se adentró en la presencia de Dios. Él quiso escuchar a Dios. Él se metió en el monte de la santidad, en el monte de la presencia de Dios. Fíjense que ellos estaban atemorizados, el pueblo de Israel. Estaban atemorizados porque el versículo 20 dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Su temor para que no pequéis. Fíjense, hermanos, que la falta de temor de Dios, de las personas y muy de estos tiempos, hace que abunde el pecado. Por eso está abundando el pecado, porque no hay temor de Dios. La falta de temor de Dios facilita la abundancia de pecados. Por eso es que ahora se aceptan todo lo que antes no se aceptaba. Los casamientos, el matrimonio homosexual, se acepta el aborto, se da permisibilidad a todos los pecados que Dios aborrece y que condena en su palabra. Y hay iglesias que la aceptan. ¿Por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios, y cuando se pierde el temor de Dios empieza a abundar el pecado en las personas, empieza a abundar el pecado en las iglesias, empieza a abundar el pecado en los hogares. Entonces, hermano, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros perdemos ese temor a Dios, somos personas necias. Somos personas capaces de hacer cualquier tipo de pecado acá en la tierra y no nos va a doler. No le va a doler nada. Va a ser todo bien y se va a predicar de la misericordia de Dios, se va a predicar del amor de Dios, sin tener en cuenta que es un Dios de justicia, sin tener en cuenta que Dios es justo y que no tolera el pecado. Finalmente vemos el contraste. Versículo 21 dice, y Jehová dijo a Moisés, desciende ahora y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Hasta los sacerdotes también se tenían que santificar, claro que sí. Todos ante la presencia de Dios iban a caer muertos si no se santificaban. El pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó donde estaba Dios. Qué diferencia, ¿no? No hubo uno que pudiera acompañar a Moisés. Solo Moisés entró en el monte. Qué triste que es a veces cuando vemos que nadie nos acompaña. Cuando nosotros nos queremos meter en la presencia misma de Dios y no hay nadie que nos acompañe, todos se mantienen al margen, alejados. Claro, porque saben que acercarse a la presencia de Dios, Dios va a exponer los pecados del hombre. Y acercarse a la presencia de Dios significa renuncia, significa santificación, significa lavamiento, significa que vamos a tener que morir, hermanos. Y hay pocos hijos de Dios que les gusta morir. A muchos dicen, a mí me gusta ser cristiano, pero cuando uno le empieza a enseñar los caminos de Dios y los caminos de renuncia y cómo hay que despojarse del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre en justicia y en santidad, ya no le gusta. Y ya se alejan de la iglesia porque dicen, no, en la iglesia todo es no hagas esto, no veas esto, no escuches esto, no te juntes con esto, y todo es no. Todo es prohibición. Entonces no les gusta eso, no les gusta morir a todas las cosas de este mundo, a las cosas vanas de este mundo. No les gusta el proceso de conversión, no les gusta el proceso de santificación, no les gusta el proceso de crucifixión, hermanos. Se mantienen expectantes a ver qué le pasará a aquel que se ha acercado a Dios. Vamos a ver qué le sucede, si muere o no muere. Vamos a ver cómo sale después del monte, después de haber hablado con Dios. Hay muchos expectantes en las iglesias. Vienen a expectar, vienen a ver si funciona, si no funciona, si Dios me sana, si Dios no me sana, si Dios me liberta, si Dios no me liberta. A ver qué tanto poder hay en esta iglesia, si suceden cosas o no suceden. No vienen buscando por sí mismos. Yo busco la presencia de Dios. Yo me meto en las aguas de la purificación, que es las aguas de la palabra de Dios, que es la que nos purifica, hermanos, la que nos santifica. Hay algunos que les gusta vivir solamente de los milagros.
Vivir como el pueblo de Israel, viendo las codornices caer del cielo y el maná del cielo y el agua salir de la peña y ver las aguas dividirse y ver esto y ver con los ojos, con la vista. No les gusta vivir por fe y solamente por fe, cuando no se ve ningún milagro en nuestra vida. Pero lo mismo avanzamos con paso firme. Seguimos adelante hacia la meta, al supremo llamamiento de nuestro Dios, esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores, santificando nuestra vida, despojándonos de actitudes malas, despojándonos de vieja manera de vivir, conociendo la palabra y siendo hacedores de su palabra, no tan solamente oidores, hermanos. Pero hay muchos que les gusta vivir en el Refidín por siempre, hermanos, y hay algunos que les gusta vivir en Egipto por siempre. Dicen, soy cristiano, pero sigue esclavo. Esclavo del vicio, esclavo de la concupiscencia de este mundo. De donde Dios los sacó, les gusta seguir, volver ahí. Y nunca son libres porque no han conocido la verdad. El Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la tienen que poner en práctica la verdad. Porque si la conocen pero no la ponen en práctica, son esos oidores olvidadizos. Se van a olvidar muy fácilmente. A otros les gusta vivir en el Refidín, les gusta que Dios se le manifieste de mil formas. Y cuando Dios decide no manifestársele nunca más, se enojan con Dios, se enojan con la iglesia y se alejan. Pero Dios te está queriendo llevar al monte Sinaí, al monte de la muerte. Te está queriendo llevar a la presencia inmediata misma de Dios. Porque el Señor te está diciendo, porque yo ya vengo, deja de vivir ya en el Refidín. Yo ya vengo a buscar a mi iglesia. Quiero una iglesia preparada, una iglesia madura, una iglesia que no viva por los ojos, sino que viva por la fe en el Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por nosotros, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, hermanos, qué triste es que muchas veces las personas no se quieren acercar a Dios porque no quieren dejar todo eso que Dios les va a pedir que dejen. Mientras el pueblo se alejó, Moisés se ofreció. Allí se metió. El pueblo observaba mientras Moisés adoraba. Cuando tú vayas a la iglesia, deja que los demás hagan lo que quieren. Deja de estar expectante y observando lo que hacen los demás. Haz lo que hizo Moisés. Moisés se metió al monte Sinaí y empezó a adorar a Dios. Allí se ofreció, pase lo que pase, yo me meto a la presencia de Dios. El pueblo estaba allí, no hubo ni uno siquiera que lo acompañó a Moisés. Solito, con toda esa multitud que lo acompañaba, solito se metió a adorar a Dios. De Moisés la Biblia dice que no hubo otro como él, hermanos queridos, a quien conoció Jehová cara a cara. Ahí lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 34, versículo 10. Nadie como él en todas las señales y prodigios y en el gran poder y hechos grandiosos que hizo Moisés en la tierra. Fue alguien que mantuvo una continua pasión por Dios, hermanos, porque el meterse en la presencia de Dios son los apasionados, son los enamorados de Dios, son los que aman a Dios con toda el alma, con todas sus fuerzas. Era un deseo de conocer a Dios. Ya no le importaban las manifestaciones, él quería verlo a Dios. Entonces no le importó pagar el precio que tuviera que pagar. Tampoco se dejó intimidar por todo ese pueblo que se mantuvo allí expectante a ver qué pasaba. Hay muchos que dicen, yo voy a hacer lo que mi hermano haga. A ver, si él se atreve, yo me atrevo. Tienes que dejar de estar mirando a los demás. Tienes que vivir una relación personal con Dios y vivirla tú y tener fe en Dios, no en los hombres. Escucha a Dios, que tu anhelo sea obedecer. Moisés tenía ese anhelo ferviente de obedecerlo a Dios, de agradar con todo su corazón. Por eso fue honrado por Dios. Por eso fue honrado. Tú quieres que Dios te honre, tienes que honrarlo a Dios. Es tu decisión de seguirlo a Dios de lejos o de acercarte a su presencia, recordando que nos seguirá diciendo lo mismo de ayer. Sé santo porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. En Primera de Pedro 1:16, Levítico 20:7 y Levítico 20:26 tienes esas referencias. Sé santo porque yo, Jehová tu Dios, soy santo. Y como lo hizo unos 3.500 años atrás en el monte Sinaí, asimismo también nos está diciendo lo mismo a nosotros. Nos está señalando el camino para que nosotros caminemos y seamos bendecidos y nos podamos ir en el arrebatamiento, queridos hermanos. Hay muchos cristianos que no se están preparando, no están lavando sus vestiduras.
Y aquí el Señor le dijo, si ustedes se van a presentar ante mí, van a tener que sacarse toda la tierra de sus ropas. Van a tener que santificarse, aún los sacerdotes, los que gobiernan, los que adoran y los que sirven. Todos se van a tener que lavar las vestiduras. Sigue leyéndolo, todo el capítulo es hermoso. Del capítulo 19, léelo completo. Y vas a ver cómo el Señor te va a transformar tu vida. Dice que Moisés, cuando descendió del monte, su rostro venía transformado. Resplandeciente había estado con Dios. Así tenemos que estar, hermanos, preparados nosotros para el encuentro con Dios. El Señor Jesucristo viene muy pronto a buscar a su iglesia. Prepárate, querido hermano, prepara tu iglesia, pastor, para que toda la iglesia se vaya. Y el que se quiera quedar, se quedará tristemente. Todos esos israelitas incrédulos quedaron muertos en el desierto. Ahí están sus cuerpos, sus huesos, sepultados en el desierto por incrédulo, por expectante, por no haber adorado a Dios, por no haber creído a Dios, por no haber querido morir a sus costumbres idólatras que tenían, paganas, costumbres paganas que tenían. Pero sin embargo la nueva generación, esa fue la que pudo entrar. Solamente 2 nomás pudieron entrar a la tierra de la provisión. ¡Qué hermoso! Josué y Caleb fueron los que creyeron, los que tuvieron fe. El Señor te está llamando hoy, te está diciendo, ven al monte Sinaí, sale ya del Refidín, sale ya de todas esas cosas de la vista, introdúcete en el lavamiento de mi palabra, escucha mi palabra y obedécela, porque obedeciendo a la palabra te vas a ir conmigo. No porque estés lleno de cosas sobrenaturales que te sucedan. Todas esas cosas van a quedar, hermanos. Pero lo que va a perseverar, hermanos, es la santificación que tú hagas con tu vida. Eso es lo que te va a permitir ascender a los cielos. El lavamiento de tus vestiduras espirituales. El Señor viene pronto, prepárate. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre, Señor. Hemos expuesto tu palabra, oh Dios, con todo el temor que tú pones en nuestro corazón de predicar, Señor, que tú vienes pronto a buscar una iglesia santa, a buscar una iglesia, una novia que se esté preparando. Señor, así como tú le enseñaste al pueblo de Israel quiénes eran ellos y quién eres tú y cómo se debían preparar para estar en tu presencia. Así, Señor, que tu pueblo sea consciente lo que el Señor quiere que seamos nosotros ante sus ojos, diferente a los demás, diferente, un tesoro ante tus ojos, Señor. Que tomemos consideración, Padre Celestial, como tú nos quieres, como tú nos has comprado, como tú nos has adquirido, como tú nos has sacado de ese reino contaminado a un reino de una luz admirable. Bendito sea tu nombre para que anunciemos tus virtudes. Oh Padre del cielo, yo te pido, Señor, por los pastores, que tú los fortalezcas para que enseñen, Señor, la palabra, que es el lavamiento que necesitamos. Es el lavamiento de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestras vidas, Señor. Yo te pido que las ovejas sean obedientes al llamado tuyo, Señor, que tomen la decisión como tuvieron que tomar aquí el pueblo de Israel y estos 2 poderosos siervos, que vemos la diferencia de los que obedecieron y la diferencia de los que quedaron allí tendidos. Padre, haz un pueblo avisado, un pueblo que esté de pie, Señor, un pueblo maduro, Señor, que te quiera adorar en espíritu y en verdad. Un pueblo, Señor, que no quiera apoyarse solamente en las cosas sobrenaturales, sino apoyarse en el poder vivificador, lavador de tu palabra y pueda amar tu presencia y adorarte, Señor. Son los adoradores los que se van a ir contigo, Dios. Padre, yo oro por un alma que ha sido tocada por el poder de tu palabra, que la salvación llegue a ellos también, Señor. El poder de la cruz, el poder, Señor, de tu muerte para salvación de nosotros, Señor. Alguno que haya reconocido que tú eres el Dios que ha venido a la tierra para traernos salvación, que hoy pueda arrepentirse ante ti, el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, y pedir perdón de sus pecados. Tú le estés lavando con tu sangre bendita todos sus pecados e inscribiendo su nombre en el libro de la vida. Padre, te doy las gracias por poder haber expuesto tu palabra. Llévala donde tú la quieras llevar, Señor. A los continentes donde tú la quieras llevar y que haga la obra para lo cual ha sido enviada. Te damos las gracias, poderoso Rey de Reyes. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.